Buenos días, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes y llegamos a una semana más de Aprendo en Casa, dando comienzo a la experiencia de aprendizaje número 2, que se titula Conocemos actividades para mejorar la convivencia en familia. La actividad del día de hoy se titula Dialogamos sobre las actividades que compartimos en familia. El día de hoy, 27 de abril, desarrollaremos el área de personal social y nuestro propósito será identificar con tus familiares las actividades que realizaban y realizan en familia para la convivencia y dialogar sobre ellas. Las características o criterios que debemos tener en cuenta para esta actividad son reflexionar sobre las actividades que realizan en familia para mejorar la convivencia. Luego, identificar las actividades que realizan en familia para mejorar la convivencia. Muy bien, niños, comencemos. Vamos a observar y escuchar la siguiente situación. La niña en el globo verde dice, a mí me toca sacar la basura y arreglar mi habitación. El joven que está en el globo celeste dice, yo cocinaré todo esta semana. El papá dice, en el globo anaranjado, ¿no? Me comprometo a arreglar el caño de la cocina y lavaré la vajilla. La mamá dice, yo en esta semana prepararé un botiquín. Y el niño que está en el globo rosadito dice, papá, yo me encargaré de arreglar mi cuarto y de alimentar al perro. Ya, esas son las situaciones que se está presentando en esta imagen. Ahora van a responder las siguientes preguntas. ¿Sobre qué crees que están conversando? Como se dan cuenta, están dialogando, ¿no? ¿Sobre qué crees que están conversando? Bueno, pues están conversando sobre las actividades que ellos realizan en el hogar. Como sabemos, cada uno está opinando y dice, yo cocinaré toda esta semana, a mí me toca sacar la basura y arreglar mi habitación, ¿no? Yo en esta semana prepararé un botiquín. Papá, yo me encargaré de arreglar mi cuarto y de alimentar al perro. Me comprometo en arreglar el caño de la cocina y lavaré las vajillas. Entonces, todo esto son las actividades que se realizan en el hogar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Esta situación sucede en tu familia? ¿En quién se parece? Por ejemplo, en tu familia, ustedes van a dialogar y van a conversar sobre las actividades que van a realizar en la semana. Se ponen de acuerdo y establecen obligaciones para cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí o no? A ver, eso es lo que siempre se hace dentro de la familia, ¿ya? ¿Y qué actividades comparten en familia también? ¿Qué actividades? Entonces, ahora vamos a escuchar los siguientes casos
ya, de Pedro y de Vania. Ahora vamos a continuar escuchando el siguiente caso. Les voy a leer lo que dice Pedro. Dice, soy Pedro y vivo en una comunidad de la selva con mis hermanos, padres y abuelita. Cada día antes de caer la noche, toda mi familia se reúne para conversar sobre lo que ha sucedido en el día o acerca de algunas situaciones. A pesar de la pandemia, nosotros continuamos reuniéndonos por las noches para contar algunas historias. Eso nos hace sentir bien y nos mantiene más unidos. Eso es lo que dice Pedro. Bien, han escuchado a Pedro y nos cuenta sobre las actividades que realizaba antes de la pandemia y ahora cómo la familia, qué actividades están realizando. A continuación vamos a escuchar el siguiente caso de Vania. ¿Qué dice Vania? Voy a leer. Soy Vania y vivo en Piura con mi papá y mis hermanos. Antes de la cuarentena, mi familia realizaba actividades como salir al campo y jugar vóley. Durante la cuarentena, dejamos de realizar esas actividades que nos divertían mucho y permitían compartir momentos de alegría y unión. Eso nos hace sentir tristeza, pero sabemos que quedarnos en casa es por nuestro bien. ¿Ya? Así acabamos de escuchar lo que dice Vania, que contaba con qué actividades realizaba antes de la cuarentena. Hemos escuchado la historia de la familia de Pedro y de la familia de Vania y vamos a responder a las siguientes preguntas. Bien, vamos a la pregunta. ¿Qué hacían las familias de Pedro y Vania antes de la pandemia? A ver, ¿qué hacían? Muy bien. La familia de Pedro se reunía para conversar sobre lo que había sucedido en el día o sobre algunas situaciones. Y mientras la familia de Vania salían al campo y jugaban vóley, ¿ya? Eso es lo que hacían la familia de Pedro y de Vania antes de la pandemia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hacen las familias de Pedro y Vania durante la pandemia? ¿Qué hacen las familias de Pedro y Vania durante la pandemia? Como sabemos, ¿no? La familia de Pedro continuaron reuniéndose y se contaban historias, mientras la familia de Vania dejaron realizar esas actividades por quedarse en casa. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se sienten Pedro y Vania? ¿Ya? Es una pregunta. ¿Cómo se sienten Pedro y Vania ante estas situaciones de cambio que hubo en su vida? Pedro se siente muy feliz porque sus familiares se siguen reuniendo de noche y se cuentan historias. Eso le hace sentir muy bien y los mantiene unidos. Mientras, Vania ya se siente triste porque dejó realizar actividades con su familia. ¿Por qué? Por quedarse en casa. Las acciones que realizan las familias de Pedro y Vania durante la pandemia favorecen a la convivencia familiar. A ver,
Dice, las acciones que realizan las familias de Pedro y Vania durante la pandemia favorecen a la convivencia familiar. ¿Mm? ¿Por qué? A ver, ustedes, ¿qué opinan acerca de esto? De esta pregunta, ¿no? Sí podemos decir de Pedro, sí favorece porque la convivencia familiar, porque ellos siguen reuniéndose, dialogando, ¿ya? Contándose historias o relatando historias, etc. Mientras que en la familia de Vania ya dejaron de realizar las actividades juntas en familia y eso no favorece a la convivencia porque no están unidos y no realizan algo que favorezca a ellos. Ahora debemos recordar lo siguiente. Compartir actividades en familia mejora la relación y la comunicación entre sus integrantes. Las actividades hacen que todos los miembros de la familia vivan experiencias positivas y favorecen la unión familiar. En la familia podemos realizar diferentes tipos de actividades. Podemos realizar actividades de juego, actividades que benefician nuestro hogar, actividades para aprender juntos y actividades para apoyarnos entre nosotros. Todo ello favorece a nuestra convivencia familiar y nos mantiene unidos. Ahora que ya sabemos sobre las actividades en familia, ustedes van a reflexionar y responder a las siguientes preguntas que les voy a enviar en las fichas de aplicación. Esto ha sido la actividad del día de hoy, niños, y espero que se encuentren bien de salud. Muchas gracias.